Dios les bendiga, amada iglesia. ¿Cómo se encuentran en esta tarde? Bendecidos. Amén. ¿Sí se gozaron? Pues ahora sí viene el plato fuerte, amado. Sí, la palabra de Dios. El alimento para el espíritu, hermano. Amén. Vamos a hacer una oración para iniciar esta palabra que va a ser impartida en esta tarde, y que sea Dios quien tome el control. Amén. Padre amado, te damos las gracias en esta hora porque nos permitiste alabar, glorificar tu santo nombre, Señor, y porque ahora en este momento, Señor, tú vas a impartir tu palabra, Señor, a través del predicador, bendito Dios Todopoderoso. Vas a impartir tu palabra como vida, Señor, como nuestro alimento espiritual, y te pedimos que seas tú quien tomes el control, Señor, quien nos des el entendimiento, el discernimiento de esta palabra, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesucristo, permite que dispongamos nuestro corazón en poner atención y en escuchar, Señor, tu mensaje. En el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, hermano, Primera de Tesalonicenses 5:23 nos habla de algo bien importante. Yo te voy a compartir en esta tarde, hermano, un mensaje que yo estoy seguro que va a ser de mucha edificación para tu vida, porque muchas personas no nos conocemos a nosotros mismos, amado. ¿Sí? Sé cómo me llamo, sé dónde vivo, conozco gente, sé hacer cosas, etcétera, pero yo como persona no me conozco. Entonces es importante que nosotros dentro de la iglesia, ya como santos, conozcamos tres partes que forman al hombre importantes, ¿sí? Fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, ¿sí? Y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el hombre es un ser, hermana, tripartito. ¿Qué significa esto? Que está formado por un cuerpo, por un alma y por un espíritu. ¿Y por qué es importante que yo sepa cuál es la función de cada una de estas partes? Porque de lo contrario yo no voy a poder tener una vida en comunión con Dios, y tampoco voy a poder tener un crecimiento espiritual. Amén. Entonces, hermano, bíblicamente el espíritu y el alma son dos entidades diferentes, al igual que el cuerpo, ¿sí? El cuerpo es esto físico, y el alma, ¿sí?, es una parte que está en nuestro interior, en donde se encuentran nuestras emociones, en donde se encuentran nuestros recuerdos, en donde se encuentra nuestra mente, lo que tú has conocido como cerebro, y en donde se encuentra mi voluntad, lo que tú conoces como libre albedrío, ¿sí? La voluntad es la que nos da la facultad de decidir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Entonces, fíjate, hermano, ¿sí? En el libro de Hebreos, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, en el versículo 12, el apóstol Pablo habla de algo bien importante, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12 que el espíritu tiene que ser
dividido, tiene que ser separado del alma. Amén. ¿Por qué? Porque de lo contrario nosotros no podremos entrar en comunión con Dios, hermana. Dice Juan 4:24 que Dios está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Porque el que adora en el espíritu, hermana, es el que va a adorar verdaderamente a Dios. El que adora en el alma no puede adorar a Dios, mucho menos en la carne, ¿verdad? Entonces cada una de estas tres partes, hermano, tienen una función. Amén. Fíjate, ¿cuál es el sentir del espíritu? Dice Gálatas 5:22 y 23. Vamos a ver el sentir del espíritu, hermano, Vamos a ver el sentir del alma y el sentir de la carne. ¿Con cuál quieres que empecemos? Vamos con el espíritu, hermana, que es lo más importante. Porque yo creo que todos sabemos cuál es el sentir de la carne, pero no sabemos cuál es el sentir del alma, ni tampoco el sentir, bueno, el sentir del espíritu sí, alguno que otro. Pero dice Gálatas 5:22 y 23, mas el fruto, es decir, el sentir, el vivir del espíritu o en el espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Ese es el sentir del espíritu. Entonces, ¿cuál es el sentir del alma? Pues el sentir del alma, hermano, es mi mente, mi voluntad y mis emociones. Ahora, sabemos que el ser humano tiene un gran problema, hermano. ¿Sí? Sus emociones. El ser humano tiene una vida almática, una vida emocional. ¿Sí? El ser humano se deja llevar por las emociones, hermano. Cuando una persona se enoja, ¿sí?, actúa impulsivamente. Esto significa que no se deja llevar por la carne, hermano. Ojo, cuando una persona se enoja y actúa impulsivamente, se está dejando llevar por el alma, por las emociones. No se está dejando llevar por el espíritu, porque el fruto del espíritu es el amor, el gozo, la paz. No se está dejando llevar por la carne. Entonces es importante que yo conozca cada sentir de cada parte. ¿Cuál es el sentir de la carne? Dice Gálatas capítulo 5, versículo ¿qué es? 19. A ver, vamos rápidamente ahí a Gálatas 5, 19. Ya te dije los del espíritu, ¿verdad? Y las obras de la carne, fíjate, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Entonces, este es el sentir de la carne. Si yo actúo en la emoción impulsivamente,
idolatría, chismes, ¿sí? Fornicación, adulterio, etc. No estoy actuando en el espíritu, estoy actuando en la carne, porque ese es el sentir de la carne. Si yo actúo en el amor, en la paz, en la fe, en la bondad, ¿sí? En el dominio propio, en la templanza, estoy actuando en el espíritu. Entonces tú te das cuenta, hermano, que el hombre puede vivir tres tipos de vida. Tú puedes vivir en la vida espiritual, en el espíritu, practicando el fruto del espíritu. Puedes vivir en el alma, en tus emociones, en tu voluntad, practicando una vida almática, ¿sí? O una vida emotiva, o puedes vivir en la carne, ¿sí? Dándole rienda suelta a todos los deleites, a todos los deseos. Entonces, Primera de Tesalonicenses nos enseña que el hombre está formado por tres partes. La psicología, hermano, ¿sí? Enseña que el hombre solamente está formado por dos partes. Por la metafísica, o sea, la psicología examina al hombre, ¿sí? Un programa psicológico o un programa de psicoterapia, lo primero que hace es analizar al hombre y lo divide en dos, ¿sí? La metafísica, que es la parte almática, y la física, que es la parte carnal. ¿Cómo le llaman ellos? Los defectos de carácter, ¿sí? La parte carnal. Entonces, la Biblia nos enseña que estamos compuestos de tres partes, hermano. Y Pablo ahí en Hebreos 4:12, ¿sí? Dice algo bien importante. Me voy a detener aquí tantito, hermano. Mira, nosotros, fíjate bien, antes de venir a Cristo, los que ya somos conversos, teníamos un problema muy grande. Principalmente era mi condición caída, que yo estaba muerto en mi espíritu. Por consiguiente, yo no puedo relacionarme con Dios. ¿Sí sabes por qué Dios dotó al hombre con un espíritu? Porque ese es el órgano con el cual el hombre puede tener contacto con Dios. Ese es el órgano por el cual el hombre puede tener comunión con Dios. En el alma tú nunca vas a tener comunión con Dios, mucho menos en la carne, ¿sí? Entonces, cuando Dios forma al hombre, dice que le depositó en él el aliento de vida, un espíritu. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera tener comunión con Dios y para que Dios pudiera introducirse en el hombre, ¿sí? El espíritu. Entonces, Pablo, pero te iba a decir algo. Entonces, el problema era ese, hermano, muerto en el espíritu. Bueno, ahora ya vino Cristo a nuestra vida, ya somos salvos. Esa parte carnal ya quedó solucionada, ¿sí? Pero aún en mí está el deseo, porque sigo teniendo un cuerpo físico, aún hay deseos, ¿sí? Pero fíjate bien, hermano, ¿por qué es importante que nosotros sepamos esto? Porque la falta de conocimiento, hermano, ¿sí?, ha hecho que el cristiano o el santo no pueda vivir una vida plena en Cristo, ¿sí? Porque esto ha hecho, hermano, que el cristiano no tenga un crecimiento espiritual. El cristiano, hermano, te voy a decir una cosa, vive preocupado por no caer en la tentación, ¿sí? Vive cuidando todo el tiempo esa parte carnal, ¿sí o no? De no satisfacer el deseo de la carne. Y gloria a Dios, está bien, hermano.
está bien, pero tenemos que entender esta parte. Cuando nosotros empezamos a vivir en el Espíritu, la parte de la carne va a quedar resuelta. Y yo ya no voy a tener por qué preocuparme por esto. ¿Sí? Por eso Pablo decía, yo siempre te lo he mencionado, es necesario que Él crezca a fin de que yo mengue. Entonces, si yo vivo una vida en el Espíritu, ¿qué va a pasar? Va a haber un crecimiento. Por consiguiente, la carne va a disminuir. Y sin necesidad de estar cuidando esa parte, sin necesidad de estarme preocupando por esa parte, porque es algo que en automático va a suceder. Pero ¿qué pasa, hermano, con el santo del día de hoy? No cuida su alma. Y fíjate lo que dice Pablo entonces, Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y operativa. Es decir, que tiene una función en el ser humano. Aparte de nutrir tu espíritu, tiene una función. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces me estoy dando cuenta que la palabra de Dios tiene la función de cortar. ¿Sí o no, hermano? Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, que aparte de que la palabra de Dios nutre mi espíritu, tiene el poder de penetrar hasta lo más profundo, hasta donde ni un doctor, ni un psicólogo, ni ningún programa tiene la facultad de llegar. Hasta lo profundo. Y cuando llega hasta lo profundo, ¿qué hace? Parte, dice, el alma y el espíritu. Es decir, los separa. ¿Por qué? Porque es necesario, hermano, que estas dos partes sean separadas. Porque de lo contrario yo no voy a tener una vida plena en Cristo. Porque de lo contrario yo no voy a poder disfrutar a Cristo como vida. Voy a seguir siendo religioso, hermano, a final de cuentas cristiano, pero religioso, hermano. Entonces dice Pablo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Donde la psicología analiza al hombre y lo divide en dos partes, la física y la metafísica. Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios nos enseña que el hombre es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y que la palabra de Dios, dice Pablo, penetra hasta lo profundo y divide, parte el alma. Entonces, ¿por qué es necesario, hermano, que esta parte sea dividida? ¿Sí? Porque cuando nosotros, hermano, venimos a Cristo, Cristo soluciona, como te lo decía, el problema de la naturaleza caída. Pero ahora mi problema ya no es ese, hermano, ahora mi problema es el alma. ¿Sí? Como en el alma se encuentran los pensamientos, se encuentran los recuerdos, las emociones y la voluntad. ¿Sí? Ese es un gran problema. Si estas dos partes no son separadas, yo nunca voy a poder hacer la voluntad de Dios. Voy a seguir haciendo mi voluntad. Entonces, nosotros podemos vivir, fíjate bien, hermano, lo que te voy a decir. Podemos vivir, hermano, sin darle deleite a la carne. Podemos vivir sin satisfacer la carne, pero satisfacer el alma. Y eso no me va a servir. En la vida de iglesia, hermano, en la vida cristiana, la vida cristiana, hermano, no se trata, yo lo he mencionado mucho, no se trata nada más de venir y congregarte.
No se trata de que des tu ofrenda, ¿sí? Y con los diezmos no me meto, pero no se trata de que des tu ofrenda. La vida cristiana, hermano, se trata de crecer en Cristo, crecer en la vida divina que Dios te ha dado, porque esa vida ya la tienes. Ya nací del Espíritu, ya tengo la vida divina de Dios, su divinidad. Y eso es lo que me hace ser a su imagen y a su semejanza, hermano. A su imagen exteriormente y a su semejanza interiormente. ¿Por qué? Porque el día de hoy tengo la vida eterna. El día de hoy tengo a Cristo en mi interior como la vida eterna, como la vida divina. Si el alma no es separada de mi espíritu, Cristo no va a poder crecer. El Espíritu Santo no va a poder fluir en mi interior. Y la vida cristiana se trata de eso, hermano, de que crezcamos en vida, no en conocimiento, que crezcamos en vida a fin de que nosotros podamos expresar a Dios, a fin de que podamos ejercitar las manifestaciones divinas del fruto del Espíritu Santo. Si yo no crezco en vida, yo no voy a poder ejercer el amor. Si yo no crezco en vida, mi fe va a ser así. Si yo no crezco en vida, no voy a tener dominio propio. Si yo no crezco en vida, no voy a poder ejercer como debe de ser cualquier manifestación divina del fruto del Espíritu Santo. Sí, a lo mejor ya no practico fornicación, a lo mejor ya no practico adulterio, etcétera, etcétera, pero ¿qué hay de mi parte emocional? Llega una hermanita, un hermanito y me deja con el saludo en la mano y entonces me siento. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en el alma, estoy viviendo en la emoción. Empiezo a escuchar una alabanza, una adoración y esa parte de la música toca las fibras de mi alma, mis emociones, y entonces yo empiezo a llorar y creo yo que fui tocado por el Espíritu Santo cuando lo que me tocaron fueron la música, tocó las fibras de mi alma, mis emociones. Eso no es ser tocado por el Espíritu, hermano. ¿Sí? Entonces, nosotros es muy importante, hermano, que ya como cristianos sepamos discernir las cosas del Espíritu, las cosas del alma y las cosas de la carne. Porque cuando tú conoces, mira, hermano, cuando tú conoces la parte carnal, ¿sí? Tú te vas a dar cuenta y vas a evitar hacer esas cosas. Porque tú ya las tienes detectadas. Cuando tú conoces el alma, va a ser lo mismo. Entonces, si tú eres una persona que vives en el Espíritu y de repente te quieres volver al alma, ¿qué vas a hacer? A ejercer la oración, ¿sí? Y entonces te tienes que volver al Espíritu. Entonces, el apóstol Pablo es bien claro y dice que la palabra de Dios tiene el poder de separar estas dos partes. Porque esas dos partes, hermano, no son separadas cuando tú naces en el Espíritu. Si tú te das cuenta, le está hablando a los tesalonicenses, a un grupo de personas que eran seguidores de Cristo. Entonces, a nosotros nos han enseñado la carne, y nos han dicho que nuestro principal enemigo es la carne. Pero ¿qué hay del alma? El alma es una entidad,
Y si yo me dejo llevar por el alma, voy a actuar todo el tiempo en mi voluntad. Y entonces la voluntad de Dios, ¿qué? Entonces Pablo decía que esta parte es bien importante, hermano. Como cristiano esta parte es muy importante. Amén. Entonces, es también importante saber qué es el alma, de qué se compone, saber qué es el espíritu. Mira, ¿por qué Dios nos hizo tripartitos, hermana? ¿Por qué Dios nos hizo cuerpo, alma y espíritu? Porque tu cuerpo es la parte física, es lo que te permite tocar, oír, ver, degustar algo con la lengua, el tacto. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Olfatear los olores. Pero también para que tú puedas estar en esta esfera física, porque Dios al hombre lo puso en una esfera física y era necesario un cuerpo físico. ¿Sí? Entonces, el cuerpo nos sirve, en otras palabras, para dirigirnos en este mundo. El alma, ¿por qué Dios le dio al hombre un alma? Porque el alma, hermano, es el órgano, ¿sí?, que tiene la facultad de relacionarse sentimentalmente con el hombre o con otra persona. Si tú no tuvieras alma, tú no pudieras amar. ¿Sí estamos entendiendo? Si tú no tuvieras alma, tú no pudieras dialogar con otra persona. ¿Y por qué Dios le dio un espíritu al hombre? Porque este era el órgano, ¿sí?, que está facultado para que el hombre pueda tener una comunión con Dios, íntima comunión con Dios. Entonces eran necesarias estas tres partes. Cuando la naturaleza de Satanás introduce al hombre, esta naturaleza toma posesión de la carne, de la parte física. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que cuidar el día de hoy como cristiano? Tanto la carne, sí es importante que yo cuide esa parte, pero también el alma. Y enseñarme a no dejarme llevar por mis emociones. Eso es importante, hermano, en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana. Es importante que nosotros tengamos la capacidad de poder distinguir cuando yo me estoy dejando llevar por mis emociones. Y ahí Satanás no tiene nada que ver. Satanás no tiene nada que ver ahí, hermano. Esa es una parte que está en mí. Satanás lo único que hace es poner la tentación, pero yo decido, mi voluntad. Entonces, ¿quién decide? Mi alma. No decide mi carne. Satanás tienta la carne, hermano. Un pedazo de chuleta, una muchachona, a los hombres, el dinero, ¿qué más? Muchas cosas, hermano. Satanás pone la tentación y el hombre en su alma decide, porque ahí está el libre albedrío. En el alma yo decido, no decido en la carne. Entonces, ¿es importante o no es importante, hermano? ¿Cómo ves? Entonces, fíjate bien, hermano. Cuando nosotros nos enseñamos a diferenciar en estas partes, hermano, vamos a empezar a gozarnos más en el Señor, en su palabra. Vamos a empezar más a disfrutar a Cristo, hermano. Tú sabes, o alcanzas a entender lo
que el apóstol Pablo decía, ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y muchos hermanitos, hermanos, discúlpame que te lo diga, pero muchos hermanitos mencionan esa cita bíblica y se la apropian a su vida, y qué bueno, gloria a Dios, pero tiene mucho peso, hermano. Ahora ya no vivo yo significa que yo ya he renunciado a todo. Ahora ya no vivo yo significa que ya no le doy deleite a la carne ni al alma. ¿Sí? Ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí significa que el día de hoy soy una persona que vive y anda en el Espíritu todo el tiempo. Que ya no me vuelvo a la carne, que ya no me vuelvo al alma. Y sabes que para que esto suceda, hermano, para que esta cita bíblica yo la pueda apropiar a mi vida, necesito tener un crecimiento. Necesito crecer en el Espíritu. Entonces, hermano, mira, el chanclotas es bien astuto. Y dice la Escritura que Satanás se viste como ángel de luz. ¿Con qué finalidad? Pues para engañar al hombre. Entonces el día de hoy es importante que nosotros podamos o que conozcamos esta parte, hermano, porque de esa manera vamos a podernos negar no solamente a la carne, hermano, sino al alma. Yo me tengo que negar todos los días al alma, a mi yo. A mi yo las puedo de todas a todas. ¿Sí me explico? Ahora, ¿por qué es importante conocer esta parte? Porque así yo voy a detectar en qué estoy viviendo. ¿En verdad estoy viviendo en el Espíritu? Y cada vez de que yo me vaya a salir del Espíritu, me voy a dar cuenta. Porque el día de hoy ya lo conozco, el día de hoy ya lo sé. Amén. Gloria a Dios, hermano. Fíjate lo que dice 1 Corintios. 1 Corintios 2, capítulo 2, versículo 15 y 16. Amén. Esta cita bíblica, hermano, nos habla de dos tipos de hombres. Nos habla del hombre carnal, del hombre emocional y del hombre espiritual. Fíjate bien, Gálatas 5, del 17 al 21, nos habla del hombre carnal y del hombre espiritual. Y 1 Corintios 5, 1 Corintios, ¿qué te dije? 2, 15 y 16 nos habla del hombre emocional y del hombre espiritual. Amén. Dice, pero el hombre, fíjate bien, el hombre anímico, el hombre almático, en otras palabras, el hombre emocional, el hombre emotivo, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Amén. A través de esta cita bíblica, hermano, yo me doy cuenta que yo puedo vivir en el alma, y si vivo en el alma no voy a entender absolutamente nada de las cosas de Dios. Y si yo vivo en el alma no me van a interesar las cosas de Dios. ¿Sí? Dice la Escritura, ¿por qué? Porque estoy en el alma, no puedo entender estas cosas, no puedo entender las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se han de discernir con el Espíritu.
El hombre espiritual dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Amén. ¿Qué sucede si el hombre vive en el alma? Está fuera del plan y del propósito de Dios. No está muerto espiritual, porque cuando tú vienes a Cristo, tu espíritu es vivificado. ¿Sí? Ahora yo tengo que salirme de la vida almática. Amén. Mira, hermano, mucha gente ha tenido problemas y quizás yo también me cuento porque hemos actuado en las emociones. ¿Sí me explico? Y por actuar en una emoción, hermano, hemos tenido problemas. Nos hemos metido en problemas. Por actuar en una emoción hemos tomado decisiones equivocadas, de las cuales el día de mañana nos arrepentimos. ¿Sí? Por eso la Escritura nos enseña, hermano, que nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. Porque cuando tú vives en el Espíritu, nada te va a salir mal. Porque cuando tú vives en el Espíritu vas a tomar buenas decisiones. Porque cuando tú vives en el Espíritu vas a estar bien con las demás personas. Aunque ellas no estén bien contigo, pero tú vas a estar bien con ellos. ¿Sí? Entonces, ese es un gran mensaje de parte de Pablo, hermano. Anden en el Espíritu. No satisfagáis la carne y tampoco satisfagáis el alma. Amén. Entonces, mira, cuando un hombre vive en el alma, es un hombre almático, es un hombre emotivo, ¿sí? Y cuando el hombre vive en el espíritu, es un hombre espiritual, es un hombre de Dios. Entonces, cuando un hombre vive en la carne, es un hombre carnal, es un hombre que vive satisfaciendo los deseos de su carne. Amén. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, hermano, vamos a poder entonces recibir, ¿sí?, todas las bendiciones de parte de Dios. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, vamos a poder vivir una vida práctica de iglesia. La Escritura dice, sean hacedores, mas no oidores de la palabra. Entonces, cuando yo vivo en el Espíritu, voy a ser hacedor de la palabra. Voy a vivir una vida práctica de iglesia. Si yo ando en el Espíritu y veo a una persona por ahí que está necesitada, a lo mejor no la voy a poder ayudar económicamente, pero sí voy a poder decirle, ¿quieres que ore por ti? A lo mejor sí le voy a poder dar una palabra de vida. No una palabra de aliento, porque entonces esto sería en el alma. Una palabra de vida es llevarle el mensaje de Cristo, llevarle una palabra bíblica. ¿Sí? Cuando yo ando en el Espíritu, voy a buscar introducir a las personas al reino de Dios. Pero si yo ando en emoción, hermano, no me va a interesar, no me van a interesar las almas. Solamente me voy a interesar yo. ¿El egoísmo qué es? Una emoción, ¿verdad? Es algo que está en el alma. ¿Sí? La vanagloria, todo eso está en el alma. Entonces, es importante esa parte, ¿no? Y la Biblia nos exhorta a que tenemos que dejar la vida almática, a que tenemos que dejar la vida carnal. Aquí no se trata nomás de dejar el pecado, hermano. Mira, una persona que vive en el alma, vive en pecado. Y no porque
vivir en el alma sea pecado, hermano, sino porque una persona que vive por una emoción se puede dejar llevar por una emoción y puede cometer adulterio o fornicación por una emoción. Y eso te hace caer en pecado. Una persona que vive en el alma por una emoción se puede ir a emborrachar. Y eso te hace caer en pecado. Una persona que vive en el alma por una emoción, hermano, puede blasfemar de alguien. Y eso te hace caer en pecado. Entonces, por lo regular, la persona almática sigue viviendo en pecado. No porque viva practicando el pecado, pero una cosa lo lleva a la otra. Entonces, es importante que nosotros nos salgamos de ahí y nos introduzcamos al Espíritu. ¿Por qué? Porque lo más importante es esto, que solamente el vivir en el Espíritu nos va a permitir poder crecer en el Espíritu, hermano, poder crecer en vida. Fíjate, dice Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 29. Amén. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios. Pero para que yo llegue a ser a la imagen del Hijo de Dios, es decir, a la imagen de Cristo, necesito vivir en el Espíritu. Tenemos que entender, hermano, que es un proceso. Quizás a lo mejor ya pasamos el proceso de que fuimos apartados de la carne, ¿sí? A través del bautismo, a través de recibir a Cristo en mi vida, a través de confesarlo con mi boca. Ya fui apartado de la carne, esa parte ya fue separada, por así decirlo. Ahora tengo que dejar que la palabra de Dios, hermano, penetre hasta lo profundo de mi corazón. Por eso es importante venir con disposición, no por obligación, hermano, no por compromiso, ¿sí? Por voluntad. Que la palabra de Dios penetre hasta lo profundo para que empiece a separar estas dos partes. Y una vez que estas dos partes sean separadas, empezar a vivir en el Espíritu. De esa manera, hermano, vamos a estar, como dice la Escritura, manso como paloma y astuto como serpiente. Amén. Es el programa como mente alerta y receptiva. Pero acá estamos en la palabra, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano. Entonces, el libro de Gálatas, hermano, nos enseña que el Espíritu es contrario a la carne. Y Corintios, 1 Corintios, nos enseña que el Espíritu es contrario al alma. ¿Sí? Amén. Dice Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieres. ¿Sí? Ahora, 1 Corintios 2 también nos enseña que el Espíritu es contrario al alma y el alma es contraria al Espíritu. 2:15. Pero el hombre anímico no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado. Entonces vemos que también el alma es contraria al Espíritu.
si yo soy una persona que vivo en el alma, en una vida emotiva, me va a hacer ir en contra de la voluntad de Dios. Y aquí se trata de introducirnos, de alinearnos con la voluntad de Dios. Esa es la verdadera vida cristiana, hermano. En serio. Mira, te voy a decir una cosa, hermano. El cantar alabanzas al Señor, el alabar, es algo secundario. Hace días para atrás llegué a comer ahí en un lugar, en la plazuela, y donde venden gorditas muy sabrosas, por cierto. Y una persona de ahí, hermano, es cristiana y estaba hablando del Señor. Y ella estaba hablando del ayuno. Y ella decía que cuando una persona se mete en ayuno, que cosas asombrosas Dios hace en su vida. Quiero que sepas que esto es una doctrina, hermano. ¿Tú crees, hermano, que si yo ayuno 2, 3 días, si tú quieres, 1 hora, no sé, pero en mi corazón hay aún resentimiento, en mi corazón hay falta de perdón, en mi corazón hay envidia? ¿Tú crees que Dios no hace grandes cosas? La Escritura dice que sobre toda cosa guardada, sobre el ayuno, sobre todo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, hermano, el ayuno es una doctrina nada más. Dice Isaías 53 que el verdadero ayuno es ¿qué? A ver, vamos a ver si lo encontramos por aquí. Darle de comer al pobre, ¿sí? Isaías 53. No, no es, hermano. Pero el libro de Isaías, hermano, nos habla del verdadero ayuno. Y dice la palabra de Dios, mira, fíjate, Gloria a Dios, gloria a Dios. Isaías 58, hermano. Me fui 5 versículos atrás, pero Isaías 58 habla y dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Humillamos nuestras almas así como, pues me estaba muriendo de hambre y no hiciste nada, no respondiste mis peticiones, no respondiste mis oraciones. Y luego dice: he aquí que en el día de vuestro ayuno, fíjate lo que dice la Escritura: buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos nuestros trabajadores. Ayunas para que tú busques tus propias necesidades. Así no son las cosas, hermano. Y luego dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma. ¿Qué es lo que pasa cuando yo dejo de comer? Estoy afligiendo mi cuerpo, mi alma. ¿Sí? He
de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Fíjate lo que dice Dios: desatar las ligaduras de impiedad. Desatar ligaduras de impiedad es dejar de practicar las cosas impías, dejar de hacer las cosas que le agradan a la carne. Dice, ese es el ayuno que yo escogí, dice el Señor. Soltar las cargas de opresión. ¿Qué es lo que te oprime, hermano? ¿Tu problema te oprime? Suéltalo y entrégaselo al Señor. Y dejad ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Entonces, te das cuenta que el verdadero ayuno no es el comer. No es el no comer y el no beber agua. Porque eso de qué sirve. El verdadero ayuno, hermano, es que ame a mi prójimo, que lo ayude, que yo no, que hoy en este, mira, hermano, hoy en estos días, en estas fechas, se festeja la Pascua, pero como 40 días atrás, hermano, inició lo que es la Semana Santa. Y la gente no sabe, hermano, lo que es eso es un ritual. Yo le comentaba a la hermana Chelita, a mi mamá, que Dios la bendiga, que la ceniza, hermano, ¿sí? Cuando tú vas a la iglesia y te pones la ceniza, es una marca, ¿sí? ¿En dónde va a ser la marca de la bestia, hermano? ¿En la frente o en la palma de la mano? La ceniza no es la marca de la bestia, pero es una sombra de lo que va a venir, hermano, en un poco tiempo. Aparte, hermano, es un ritual, ¿sí? Es obra de Satanás. Eso no es bíblico. Ahora, ¿de qué está hecha la ceniza? Y hermano, ya no te voy a decir porque te vayas se te vaya a tronar el casco. Sí, hermana, investiguen. Pero eso es algo que no es de Dios, hermano. ¿Sí? Y hermano, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, hermana, dice el apóstol Pablo que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo en la frente. En la frente, hermana. Somos sellados con el Espíritu Santo. Y en el mundo espiritual, hermano, el enemigo eso lo ve. Y por eso hay un montón de testimonios en las redes sociales donde brujos, satánicos, ex-brujos, pues, que se convirtieron al Señor, decían que cuando ellos hacían viajes astrales, ellos podían ver ese sello, esa autoridad que Dios le da a sus hijos, a los que son fieles, hermano, al Señor. Entonces, hay muchas cosas, ¿verdad?, de las cuales nosotros desconocemos, pero aquí lo importante, hermano, es Cristo. Amén. Entonces, ¿quieren que le siga, hermano? Vamos a ponernos de pie, hermana. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Y espero que esta palabra, hermano, haya sido de edificación a tu vida. Es importante que nosotros sepamos esto, hermano. ¿Por qué? Porque así vamos a empezar a tener un crecimiento. Ir, hermano, a la iglesia le hace falta crecer. A la iglesia, crecer en vida. Amén.
porque tú hablaste, Padre Celestial, a este remanente, Señor, a estos hijos tuyos, Padre Celestial, a los cuales tú elegiste, que amaste, santificaste, justificaste, bendito Dios Todopoderoso, a través del sacrificio, Señor, que tú hiciste en la cruz. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú día a día, Señor, nos permites vivir la Pascua, Señor, porque tú eres la Pascua, Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, porque en esta hora, bendito Dios Todopoderoso, tú permitiste, Padre Celestial, que la vida, Señor, a través de tu palabra fuera impartida, bendito Dios Todopoderoso, a nosotros, bendito Padre Celestial. Te pedimos que permitas que sigamos creciendo, Señor, en sabiduría, no en conocimiento, Señor, sino en vida, bendito Dios Todopoderoso, a fin de que tu plan y tu propósito eterno se lleve a cabo, Padre Celestial. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Un saludo. Sí, gloria a Dios. Pero doy gracias a Dios que estamos aquí, amados hermanos. Nos vamos con una alabanza. Gloria a Dios. Ahí está, hermanos. Tocó mi vida la enseñanza porque